qué lindo que es estar en su presencia. Estás en el mejor lugar, en el momento indicado, en el lugar indicado, haciendo lo indicado. Aquí y ahora, ¿sí? Hay algo que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida. Este momento es único, no se va a repetir. Va a haber otro jueves, va a haber otro domingo, va a haber otra palabra, pero este momento es único. Vivilo de esa manera. Yo ahora te voy a hablar de alguien que tuvo un momento único con el Señor. Edu, el domingo pasado nos hablaba de alguien que tuvo un encuentro, ¿sí? Y que le cambió la vida. Y nosotros estamos experimentando eso. Hemos tenido un encuentro con el amado de nuestra alma y nos ha cambiado la vida, la cabeza, el alma, el espíritu, el corazón. Todo el ADN nuestro ha sido cambiado y queremos que a vos te pase lo mismo, porque cuando algo bueno te pasa a vos, querés compartirlo con los que vos amás. Y nosotros los amamos porque ustedes son las personas que mandó el Señor por esa puerta de renacer en Cristo para que podamos cuidar, para que podamos decirle por dónde es el camino. Los amamos, los honramos, queremos honrarlos con la presencia de Dios y con todo lo que Dios puso sobre nuestras vidas. Hemos sido ungidos y hemos sido enviados. Y estamos y le creemos tanto a Dios como niños, ¿sí? En este tiempo de que van a poder encontrarse con el amado de nuestra alma. Y Edu hablaba de eso. El domingo hablaba del encuentro que Jesús había tenido con Pedro. Y Pedro lo cambió todo en su vida. Y yo me quedaba en algo que él decía. Había 2 barcas. Y Jesús eligió donde estaba Pedro. Señor, que puedas elegir mi barca. Señor, elegí mi barca. Esa tiene que ser tu oración desde el domingo. Señor, elegí mi barca. Elegíme a mí, Señor. Elegíme a mí, Señor. Qué maravilloso. El Señor eligió y fue al encuentro de Pedro y su vida nunca más volvió a ser la misma. A pesar de que él quiso volver al mismo camino, su vida estaba marcada en los cielos, había propósito eterno sobre su vida, su nombre como el mío y como el tuyo estaba escrito con letras de oro y tenían un propósito eterno que se cumplió en su vida y que se va a cumplir en la tuya y en la mía, en el nombre poderoso de Jesús. Yo les voy a pedir a los que están de pie lo mismo que le pidió Edu. Un momento de recibir, muchachos, a sentarse y a recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es momento de convertirse en esponjas, en agarrar todo lo que Dios tiene. Y yo en esta tarde te quiero hablar de alguien que tuvo un encuentro con Jesús también. Pero que a diferencia de la historia que nos contó Eduardo, él es el que va y provoca el encuentro. Si él no lo hubiese provocado, Jesús hubiese seguido de largo. Así que quiero ir a la palabra que está en Marcos 10, del versículo 46 al 52. Y es una historia súper requete contra, conocida, reconocida, y que te la habrán predicado de arriba para abajo y de los costados y de todas las maneras. Pero si el Señor la trae, por algo es. Así que abrí tus oídos. La palabra del Señor dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. El versículo 46 del capítulo 10 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! Una historia súper conocida. El ciego de Bartimeo. La palabra nos dice, empieza diciendo que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, había una gran multitud, y al costado del camino había un ciego mendigando que se llamaba Bartimeo. En Lucas también habla de la misma historia, pero no le da el nombre de Bartimeo, ¿sí? Acá nos revela que su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo, y que estaba al costado del camino mendigando. Jesús no era la primera vez que iba a Jericó. Dice su palabra que vinieron a Jericó y que ya se iban saliendo, estaba el mendigo, el ciego. No era la primera vez que pasaba por Jericó, pero sí iba a ser la última vez que pasara por Jericó. Y Bartimeo dice que cuando empieza a escuchar el murmullo de toda la gente que se había juntado porque estaban acompañando al maestro que ya se estaba yendo de esa ciudad, dice en Lucas, en el capítulo 10, que también cuenta esta historia, dice que él pregunta: ¿qué está pasando? Porque no veía, escuchaba pero no veía. Entonces le dicen: se está yendo Jesús. Y él conocía quién era Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús. Él sabía quién era Jesús. Y creo que tuvo la revelación del cielo de saber que era la última vez que Jesús iba a pasar por ahí. Y se levantó y empezó a gritar, a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo: esta yo no me la pierdo. Se levantó y empezó a gritar, pero no gritaba cualquier cosa, ni lo hacía de cualquier manera. Era un clamor que le salía de las vísceras, del vientre, le salía ese clamor. Él se levantó, aunque le decían: cállate la boca, no molestes, el maestro viene cansado, tiene que ir a descansar. A él no le importó nada lo que le decían. Él se levantó, empezó a gritar y empezó a llamar la atención de Jesús. Y todos le decían: cállate, cállate, pero él usó las palabras justas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dijo hijo de David? Porque él ya había conocido y había escuchado de Jesús, sabía quién era. Tenía revelación del cielo, no veía, no tenía una vista natural, pero tenía una revelación del cielo y una vista espiritual impresionante. Y esa revelación lo llevó a decir que era Jesús, hijo del rey David, que era el cumplimiento de tantas profecías, que el que estaba pasando por ahí no era cualquiera que se llamaba Jesús. En ese momento muchos se llamaban Jesús, pero él era Jesús, hijo de David. Era el cumplimiento de las profecías, era el Salvador, era el ungido, era el Mesías. Él, al decir esto, sabía lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era revelación del cielo. Por eso Jesús para y dice, llamó la atención: ¿quién es el que tiene esa revelación del cielo? ¿Quién me está llamando el ungido, el Mesías? ¿Quién me está llamando hijo de David? Tráiganmelo. Entonces los discípulos, que hasta hace 2 segundos le habían estado diciendo: cállate, no molestes, cállate la boca, cállate. En ese momento dice que le decían: vení, ten ánimo, vení que el maestro te llama. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esas maneras, no? Y dice que le decían: tené confianza, algo va a hacer el maestro. Los que hace 2 segundos le estaban queriendo callar la boca le decían: no molestes, está cansado,
no hay tiempo. Él llamó la atención y se levantó. Y también le decía, ten misericordia. No solamente hijo de David, sino que le decía, ten misericordia de mí. Le pidió misericordia. Y misericordia, yo estuve buscando, significa compasión, amor profundo, bondad, perdón, consuelo. La misericordia, yo buscaba y decía, evoca una conexión íntima desde las vísceras, desde el vientre, con el espíritu. Simboliza la ternura, la fidelidad y el amor divino. Él no solamente estaba revelando que él sabía quién era ese hombre Jesús que estaban acompañando la multitud, sino que él con ese ten misericordia le estaba diciendo, por favor te pido, ese amor que cargas, ese amor que tenés, esa compasión, llamó la atención del maestro. Y dice que entonces, arrojando la capa, se levantó y vino Jesús, porque Jesús le dijo, tráigalo. ¿Quién es este que tiene tanta revelación? Vine para acá y nadie tuvo la revelación de este hombre que está mendigando. Fue un provocador. Provocó la atención de Jesús. El versículo 49, el 50, dice, y el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Wow, ¿qué quieres que te haga? ¿No lo veía que era ciego? ¿No lo veía que era mendigo, que estaba al costado del camino? Dicen que Jericó era un pueblo próspero. Y él parece que su padre también era próspero, pero en aquella época todos los que tenían una discapacidad llevaban una capa que los distinguía, sí, que tenían un problema. Y él tenía que pedir y que mendigar, pero él entendió ante quién estaba y él no fue a mendigarle. Él hubiese podido creer que era el Hijo de Dios, que tenía todo el poder y todas las riquezas, y hasta podría haber creído, si yo le pido, capaz que me transforma algo y me da oro. Pero él no pidió nada de eso. Cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo que recobre la vista. Y uno lee esto y dice, pero es obvio, no ve, ¿qué va a querer que le haga? ¿Sabes por qué Jesús lo lleva a esto que recobra la vista? Porque le hace confesar con su boca el milagro. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué había en el corazón de ese ciego? Recobrar la vista. Y no lo dijo Jesús, lo dijo él con su boca y con su palabra y con su voz, porque nuestra boca tiene poder. Le hizo Jesús declarar el milagro, lo que había en lo íntimo de su corazón. No porque Jesús no lo pudiera ver, no porque no podría ver su corazón, sino porque quiso que él confesara el milagro. Porque en la Biblia, todo está hecho con la palabra, con el verbo, y todo sale de la boca. Si vos vas a Génesis capítulo 1, es muy fácil de buscar porque es la primera hoja, vas a ver que dice, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. El versículo 6, luego dijo Dios, otra vez Dios diciendo con su boca, con el verbo, y provocando y creando. Entonces, cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Le hace decir a él y le hace decir, provoca el milagro. Y cuando él lo dice, lo único que dice Jesús es, levántate, ya está hecho. Tu fe te ha salvado. Y dice que él lo seguía a Jesús en el camino. Qué maravillosa historia y cuántas
cosas ricas tenemos para sacar de ella. Dice que Bartimeo no lo llama de cualquier manera. Yo te hablé que él lo que hace es un clamor que le sale de las vísceras y que llama la atención de Jesús. En esta noche, muchos de nosotros, en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro ser, tenemos unas peticiones presentadas delante de Dios, que solamente a veces las sabemos nosotros. Y cuando vamos en oración se las entregamos a Él. Él conoce las peticiones de nuestro corazón, pero Él quiere que se lo pidamos. Él quiere que llamemos la atención como lo hizo este ciego, que no vayamos de cualquier manera, que vayamos con conocimiento, que sepamos y que reconozcamos quién es Dios para nosotros. El creador del cielo y de la tierra, el que con su boca dijo, sea hecho, y fue hecho. Todo lo que hay arriba en los cielos y abajo en la tierra, todo. A vos te creó con la palabra, a mí me creó con la palabra. Empezá a tener revelación cuando vayas al encuentro con el amado de tu alma. Cada momento que vayas a Él, dirigite con reverencia. Hablale con palabras diciendo, yo reconozco que tú eres Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tú conoces lo que hay en mi corazón, Señor. Tené misericordia, Señor. Ese amor con el que moriste por mí en la cruz del Calvario, donde te llevaste todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis enfermedades. Andá con la palabra, cree la palabra, viví la palabra, enamórate de la palabra, presentate delante del trono de la gracia, llamando su atención. No vayas como vamos siempre, con palabras hechas. Nos convertimos en católicos, apostólicos y romanos. Vamos siempre de la misma manera. Hablamos las mismas palabras, decimos lo mismo, no llamamos su atención. Cada vez que yo tengo un momento para estar con el amado de mi alma, yo tengo que llamar su atención. Acordate de Bartimeo, quizás es la última vez que podés llamar su atención. Era su última oportunidad. O seguía mendigando y ciego, o llamaba la atención, como lo hizo y recobró la vista. Y su vida cambió porque le siguió al maestro en el camino. Fue transformado como Pedro. Jesús eligió a Pedro entre dos barcas. Yo quiero ser una de esas barcas, yo quiero ser Pedro. Pero si vos sentís que no te eligió, corre y llama la atención. Habla de Él, enamórate de Él, llama la atención del Dios Todopoderoso. No lo tomes en poco. Pensá que es tu última oportunidad. Viví cada día de manera que entiendas, que pienses que es tu última oportunidad. Muchos de los que estamos acá sabemos de qué estamos hablando. Eduardo en el 2023 estaba predicando y fue misericordia de Dios, fue amor de Dios, había un propósito. Hay algo escrito en los cielos que todavía no se cumplió. Pero Eduardo entró a la iglesia y no sabía que quizás era su último día de predicar, de alabarlo, de bendecir su nombre. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada y muchas veces venimos con pesar, venimos porque tenemos que venir, venimos para quedar bien con el otro, venimos porque estoy en servicio y esto es lo que me piden. ¡No! Corre pensando que es tu última oportunidad de llamar la atención del maestro. Es mi última oportunidad, Señor. Hasta acá traté de hacerlo y no pasó nada. Bueno, hoy voy a llamar tu atención, Señor. Hoy voy a descansar en tus pies, voy a pasar un momento contigo, me voy a gozar en tu presencia. Y Él te va a preguntar, como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga, hijito? La misma pregunta que a Bartimeo te la va a hacer a vos. No porque no lo sepa, no porque no esté a la vista. Hay personas que tienen enfermedades, que tienen diagnósticos adversos.
o que están pasando por alguna circunstancia. Hay cosas que están a la vista y que el Señor las sabe. Y hay otras que están más profundas, pero para Él somos cartas leídas. Pero Él quiere que confieses con tu boca: Señor, quiero que me sanes. Porque dice tu palabra, Señor, que en tu cruz te llevaste todas mis enfermedades. Y esta, Señor, es una más. Aunque los médicos digan que de esta no salgo, Señor, esta es una más. Y yo creo en tu palabra, Señor, y lo confieso con mi boca y clamo. Porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Vamos a leerlo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Cuántas maravillas tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y vuelvo a nosotros y hablo de nosotros porque tengo autoridad y porque tengo el testimonio y porque lo vivo. Eduardo y yo, nadie daba 2 monedas por nosotros, menos por Eduardo. Yo era la primera que no daba ni media. Pero había un propósito en los cielos. Había un propósito en los cielos y hay un propósito para tu vida. Vos no conociste al Señor para estar sentado en una banca y que tu vida siga igual. Hay propósitos en los cielos. Dios tiene pensamientos de bien y de paz. Él quiere que estemos felices. Él quiere que vengamos y que celebremos su nombre. Que estés feliz, que involucres tu cuerpo, que le digas: te amo, Señor. Porque yo no sé si esta es la última vez, Padre, que voy a estar contigo. Pero si es la última, yo la aprovecho. Yo grito, yo clamo, porque tu palabra dice, Señor, en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú aún no conoces. Esta palabra a mí me la dio el Señor cuando yo no sabía lo que era una Biblia. Me dijo esta palabra: haré cosas grandes que tú no conoces. Y después me enteré que estaba en la Biblia y dije: ¡wow! Dios me estaba hablando una profecía, porque esta es la mejor profecía que hay en todo el mundo, la escrita, la que está escrita, la que se va a cumplir. Y yo lo creí para mi vida. Y vos tenés que creerlo para tu vida. Clamá. No importa el problema, no importa las circunstancias, no importa lo que te la veas negra, no importa que digan que ya no tiene solución. Clamá, clamá, derramá lágrimas delante de su presencia. Y si no, recordáis esto también: la regla de oro. Mateo 7, versos 7 y 8. Título: la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Anótatelo en la heladera, anótatelo en el cuaderno, anótatelo en la Biblia. Jeremías 33:3, Mateo 7, versículos 7 y 8, anótatelo acá en la frente, caminate con un cartel y cada vez que vayas a la presencia de Dios, decirle: Señor, yo te creo a vos. ¿Qué quieres que te haga, hijito? Señor, yo quiero esto. Yo estoy anhelando con todo mi corazón, Señor, esto que tú ya conoces, pero que Él quiere que lo digas con tu boca, porque en tu boca hay poder para crear, para bendecir. Hay poder para cambiar las circunstancias. Hay poder para cambiar las circunstancias. Eduardo venía y se drogaba y lloraba y se drogaba aún más, pero a la noche yo no entendía nada y le ponía la mano y abría mi boca y decía: Señor, Él es tu hijo lavado por tu sangre. ¿Sabés lo que estaba haciendo? Estaba reclamándolo para Cristo. Estaba reclamándolo para Cristo. Y no tenía ni idea, no conocía la Biblia, no sabía dónde estaban los versículos. Pero tenía un anhelo, tenía un clamor, tenía una desesperación de que mi familia sea restaurada, de que mi matrimonio sea restaurado. Tenía desesperación. Eso es el clamor, es la desesperación. Esta es mi última oportunidad y yo no la pierdo. No la pierdo. Que seas como ese ciego de Bartimeo, ¿sí? Que recuerdes esta historia.
Lo que hizo Dios es una historia muy simple, es una historia muy común, pero muy poderosa, que tiene unas perlas preciosas, simples, porque Dios es simple. Dios es simple. Clámame y yo te respondo. Golpea y yo te abro. Por eso nosotros una vez por mes nos juntamos, porque yo estoy segura que si yo golpeo las ventanas de los cielos, el Señor me escucha. Pero si somos 2, escucha más. Y si somos 3, escucha más. Y si de repente somos toda la iglesia y estamos orando cada vez que venimos a nuestro turno de oración por aquello que quedó escrito, golpeo, golpeo, golpeo. Y Señor, tu palabra me dice que si yo golpeo, vos abrirás. Estás del otro lado, Señor. Aleluya. Santo es tu nombre. ¿Quién habló? ¿Quién declaró? ¿Y quién creyó? Bartimeo. Él lo hizo todo. Jesús solamente pasaba por el camino. Él llamó solamente la atención de Jesús. Jesús lo llevó a que Él provocara el milagro, porque tuvo un corazón que le creía, que entendió que era su última oportunidad y que entendió quién estaba pasando en ese momento. ¿Vos entendés que quizás esta sea tu última oportunidad? ¿Entendés a quién venís a adorar, a bendecir su nombre y a honrar cada vez que pasás esa puerta? ¿Vos entendés? ¿Vos le creés que vos estás viniendo a tener un encuentro con el amado de tu alma, pero que a la vez es el creador del cielo y de la tierra, el que lo hizo todo por todo? ¿Entendés? Señor, danos entendimiento como Bartimeo, que no podía ver con sus ojos naturales, pero que tenía una revelación del cielo tan grande que llamó la atención del gran yo soy. Bartimeo es quien llama la atención de Jesús. Él provoca que Jesús se detenga. No dejó pasar su única oportunidad. Le creyó. Hay cosas, llévate esto en esta noche, hay cosas que se provocan por la fe. A Dios no le llama la atención ni tu queja, ni tus lágrimas, ni tu dolor. A Dios lo único que le llama la atención es la fe y el clamor. ¿Anda con lágrimas a Dios? Sí, anda con lágrimas. Derramate como un vaso y lloraste hasta la última lágrima que tenga delante de la cruz. Pero eso no va a mover la mano de Dios. Lo que va a mover la mano de Dios a tu favor y a mi favor es un corazón que crea como un niño. Señor, lo dijiste vos en tu palabra. Y yo me estoy presentando acá delante de tu trono, Señor. Vos dijiste que te llevaste todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Llévate esta, Señor. Te la entrego a vos. Tengo a mi hijo con vicios, Señor. Ya dicen que no hay remedio, que está perdido. Pero, Señor, vos te llevaste todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Yo vengo a clamar delante de tu cruz, Señor, con tu palabra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Señor, ya no puedo hacer nada, lo intenté todo. Hoy vengo a derramarme delante de vos y vengo a clamar delante de tu presencia. Llévate esto. Entendé que lo único que llama la atención es la fe y el clamor. Porque le dice Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Jesús vio su condición. Él ve tu condición y la mía. Hay gente que está ciega espiritualmente. Quizás acá todos vemos, gracias a Dios. Pero seguramente hay muchos ciegos espirituales en este lugar.
Y la falta de visión espiritual muchas veces nos hace que no podamos ver lo que tenemos por delante, que no podamos entender las cosas espirituales y que te rehusas a los cambios que vienen por adelante. Bartimeo dice que tiró la capa y eso hizo un cambio radical, porque la capa, yo te dije que significaba discapacidad, significaba el que no podía en ese momento, que no podía trabajar. A partir de ese momento él dice que se levantó y comenzó a seguir al maestro y su vida cambió. Ya no podía mendigar más. Ahora tendría que valerse por sí mismo y con su vista, con sus manos, conseguir algo que por años había estado sentado esperando que la gente vaya y le dé. Seguir a Dios y abrir nuestra mirada espiritual muchas veces implica un cambio radical en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a tener un cambio radical en nuestras vidas? Jesús puede sanarte. Capaz que ni siquiera te dice nada extraordinario. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que sea sano. Señor, que mi esposo llegue a la iglesia. Señor, tal cosa. Capaz que ni siquiera vas solamente a escucharte, a deleitarse, porque vos te acercás a su trono y escuchas la voz de su hijito amado. Es lo único que Él quiere. Él sabe lo que querés y Él puede hacerlo. ¿Vos creés que puede hacerlo? Por más imposible que parezca, ¿vos creés que Jesús puede cambiar tu condición como cambió la de Bartimeo? Pero a veces decimos amén y amén. Pero cuando tenemos que largar nuestra capa, estamos mucho más cómodos con la capa que cargamos. Y nos acostumbramos a vivir de limosnas, a veces hasta espirituales. Órenme, denme, esas son, decimos las ovejas que dicen me, órenme, ayúdenme, acompáñenme, ¿sí? Y no queremos salir de esa situación. Realmente que el Señor venga a abrir nuestra mirada, nuestra vista espiritual, implica una decisión en nosotros, implica un cambio de actitud, una búsqueda, porque Dios respeta tu decisión y respeta la mía, como hubiese respetado la de Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y él hubiese podido decir, ¿tenés un poco de pan? Como le pedía a todos. Y Jesús hubiese seguido el camino y él se hubiese quedado con un poco de pan y hubiese saciado su hambre natural por un segundo. Pero Él le dio el pan de vida. Él le dio lo que cambió su vida. Y Jesús es el mismo. Es el mismo que en aquel momento y en aquella historia. Y está dispuesto a cambiar tu vida. A escuchar lo íntimo que hay en tu corazón. No porque no lo sepa, porque quiere que vos provoques tu milagro. Con tu boca, con su palabra. Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice que vos provoques el milagro. Que realmente esto sea un antes y un después. Que esto sea un momento donde realmente puedas empezar a encontrarte con Jesús de una manera diferente. Donde puedas entender que Jesús elige tu barca o que Jesús pasa al costado del camino. Pero cuando podemos llamar su atención o cuando podemos obedecer como hizo Pedro y dejarlo todo, Él transforma todo y cambia tu lamento en danza. Y podés vivir en paz y podés vivir y descansar tranquilo, porque muchas veces cuando piden oración le decimos,
Dios tiene el control de todo, porque realmente sabemos y creemos que Dios tiene el control de todo. A veces parece una frase hecha, pero viví de tal manera que puedas creer y entender cada día de tu vida que Dios tiene el control de todo. Y si golpeaste por aquella oración que parece que el Señor no escuchó, no te canses. Señor, hace mucho que yo no oro por esto. Señor, yo ya me acostumbré a esta situación, Señor. Mi hijo está en las drogas, mi esposo no viene, tengo este problema, Señor. Te estoy pidiendo por un milagro hace más de 25 años, parece que no me escuchás. Hoy me presento delante de tu trono diciéndote, Señor, tu palabra dice que si yo llamo, vos respondés, y que si yo golpeo, vos me abrís. Así que yo vengo delante de tu presencia, Señor, no de cualquier manera, vengo con entendimiento y vengo con revelación, pidiéndote, Señor, que vos cumplas tu palabra sobre mi vida. Y que todo lo que escribiste en el libro de la vida, con esa lapicera de oro, sea cumplido en mi vida, Señor.